23, mi hermana Reina. ¿Se nos fue nuestra hermana Reina? Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? 23. Gloria a Dios. Amén, lo tenemos. Amén. Dice la hermosa palabra del Señor en esta tarde. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, verdad, le puse por el título de esta enseñanza: el rey que oró a Dios cuando el miedo quiso dominarlo. Aleluya. Dice, verdad, el miedo ha hecho caer, dice, a más hombres que muchas guerras. Porque eso es cierto, mis hermanos. El miedo es el que al hombre lo hace caer. El miedo, verdad, dice, verdad, la palabra de que ha hecho caer a más hombres que en las propias guerras, verdad. Ha cerrado bocas, dice, que debían hablar. Ha detenido pasos también que tal vez debían avanzar, y ha llenado de duda los corazones que conocían las promesas de Dios. Oigan bien esta palabra. Ha llenado de duda los corazones que conocían las promesas de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, el miedo, ¿verdad?, no siempre llega gritando. Muchas veces entra en silencio. Se sienta en los pensamientos durante tal vez la noche. Acompaña al hombre cuando está solo. Le muestra los problemas más grandes de lo que son y le hace olvidar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que sirve. Por eso la Biblia no presenta el temor como algo pequeño. Lo presenta como una batalla real que debe enfrentarse con fe y con obediencia, y siempre dependiendo de nuestro Señor, mis hermanos. Pero en esta palabra, verdad, nos habla de un rey, verdad. Hubo un rey que conoció esa batalla. No era un hombre inexperto, no era alguien ajeno a las responsabilidades, sino que gobernaba una nación, tenía autoridad y debía tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Sin embargo, llegó, verdad, el día en que recibió noticias capaces de estremecer cualquier corazón, cualquier persona, dice, y de verdad un enorme ejército venía contra él. La amenaza era real. El peligro, verdad, no era imaginario, sino que era real. Las circunstancias parecían estar completamente en su contra. Pero aquel rey se llamaba Josafat. La escritura no esconde lo que ocurrió dentro de él, ¿verdad? Por eso nos habla en Segunda de Crónicas 23, ¿verdad?, donde nos habla, ¿verdad?, se nos dice algo que muchos habrían querido ocultar. Pero entonces él tuvo temor. La Biblia pudo haber omitido ese detalle y presentar a Josafat como un hombre, ¿verdad?, imperturbable, pero Dios quiso que quedara escrito. El rey tuvo miedo, sintió el peso de la amenaza, vio el tamaño del problema, ¿verdad? Comprendió que sus recursos de él eran insuficientes frente a lo que estaba por venir. Sin embargo, la historia no continúa diciendo que el miedo lo dominó. Tampoco dice que salió corriendo, ni que buscó soluciones desesperadas. Lo siguiente que aparece es una de las decisiones más importantes de toda su vida, ¿verdad? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Es como nos dice el 23. Nos habla de esa palabra, ¿verdad? Que él tuvo que humillarse, ¿verdad? Buscó a Jehová, ¿verdad? Porque si no nos humillamos, el Señor no nos va a ayudar. Él se humilló. Ahí está la diferencia entre un hombre vencido por el temor y un hombre que aprende a llevar su temor delante de Dios. Vemos dos cosas diferentes. El miedo tocó su corazón, pero no se convirtió en su amo. El temor llegó, pero encontró a un hombre dispuesto a buscar al Señor. Un hombre rendido que cayó a los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Pero muchos creen que la fe consiste en no sentir miedo nunca. Pero la Biblia muestra otra realidad.
La fe verdadera no es ausencia total del temor. La fe verdadera, ¿verdad?, es decidir obedecer a nuestro Dios, aun cuando el temor intenta ocupar el trono del corazón. Ahí vemos, ¿verdad?, que David enfrentó a gigantes, Daniel enfrentó a leones, Esther enfrentó una sentencia de muerte. Los apóstoles enfrentaron la persecución. Ninguno de ellos era de piedra. Todos conocieron momentos difíciles. Lo que los distinguió fue que aprendieron a mirar más allá de aquello que los amenazaba. Ahí vemos, ¿verdad?, cuando Josafat reunió al pueblo para buscar a Jehová, hizo algo que muchos gobernantes orgullosos jamás habrían hecho. Reconoció públicamente su necesidad de Dios. No fingió tener todas las respuestas. Tampoco actuó como si pudiera resolverlo todo por él mismo. Se colocó delante del Señor y dijo: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí vemos que él reconoció que había un Dios poderoso al que lo podía librar, porque él con sus fuerzas tal vez podía tener un ejército grande también, pero él sabía que no lo iba a vencer. Pero él, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que reconoció que la fuerza no es en la multitud, sino que la fuerza es en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda, ¿verdad? Entonces por eso ahí vemos a Josafat que se colocó, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, Segunda de Crónicas 20 en su capítulo 20, versículo 12. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué distinta sería la vida espiritual de muchas personas si aprendieran, ¿verdad?, a hablar con esa sinceridad delante de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo siempre intenta aparentar fortaleza, quiere convencer a todos de que tiene control, quiere sostener una imagen de seguridad, pero Dios trabaja mejor con corazones que reconocen su necesidad, que reconocen que hay un Dios todopoderoso, el Señor, ¿verdad? Él, ¿verdad?, ve a cada corazón, pero también ve a cada corazón orgulloso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, cuando el ser humano reconoce a nuestro Señor y se humilla, el Señor nos exalta. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, que el Señor no rechaza al hombre que confiesa su debilidad. El Señor no rechaza a aquel que viene y le pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Lo que resiste, ¿verdad?, es la soberbia del que cree que puede caminar solo, ¿verdad? La respuesta de Dios vemos ahí que no tardó en llegar. Mientras el pueblo estaba reunido, el Espíritu de Dios habló y declaró con esta palabra: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor, Él respondió. ¿Por qué? ¿Por qué respondió? Porque vio a un hombre humillado, porque vio a un hombre postrado delante de Él. El Señor se agrada cuando nosotros, ¿verdad?, reconocemos nuestros errores, nos humillamos ante Él, ¿verdad? Y reconocemos, ¿verdad?, que enfrente de nosotros viene un gigante. Pero sabemos, ¿verdad?, que también tenemos a un ejército que nos guarda. Si le pedimos a nuestro Señor, si nos humillamos ante Él y reconocemos que Él es el único, el que nos va a librar. Él va a ganar nuestras peleas, Él va a ganar nuestras guerras, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad?, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquellas palabras no significaban que el pueblo podía vivir descuidadosamente o quedarse acostado esperando que todo ocurriera o que el Señor hiciera todo, ¿verdad?, con su ejército, sino, ¿verdad?, significaba algo mucho más profundo. Dios mismo iba a intervenir en favor de aquellos que habían decidido confiar en Él. A veces hay momentos en que el ser humano, el creyente, necesita recordar esta verdad. Existen batallas que superan la inteligencia humana, problemas que ningún consejo terrenal puede resolver completamente, situaciones, ¿verdad?, donde las fuerzas terminan,
circunstancias que hacen temblar hasta personas experimentadas, ¿verdad? Personas que tal vez ya han estado, ¿verdad?, sirviendo al Señor por décadas, 10, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Pero ahí sabemos, ¿verdad?, de que el que no se humilla, el Señor no lo va a escuchar, ¿verdad? Ahí ¿verdad? Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que en estos momentos el enemigo intenta convencer al corazón de que está solo. Intenta hacer creer que Dios se ha olvidado, intenta sembrar la desesperación. Pero la historia de Josafat nos enseña que la primera respuesta no debe ser la desesperación. No debemos correr, ¿verdad?, sino la oración ante el Señor. El miedo, ¿verdad?, tiene una característica peligrosa, reduce la visión espiritual. Cuando una persona se enfoca únicamente en el problema, deja de mirar al Señor. Entonces, ¿verdad? Y deja que el miedo gobierne ese problema. Por eso ahí vemos, ¿verdad?, que Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Pero cuando comenzó a mirar el viento y a las olas, empezó a hundirse. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que ahí vemos que el problema no era el mar. El problema fue cambiar la dirección, fue no enfocarse en nuestro Señor. Cuando Él cambió de dirección, vio al viento. Ahí fue donde la fe se acabó y ahí fue donde Él empezó a hundirse, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre, ¿verdad?, en la vida espiritual. El temor crece cuando Dios se vuelve pequeño en nuestros pensamientos. Por eso la oración es una arma muy importante. La oración no cambia solamente las circunstancias, cambia al que ora. Mientras Josafat buscaba al Señor, su corazón estaba siendo fortalecido. Mientras el pueblo clamaba a Dios, estaba preparando una respuesta. Mientras el miedo intentaba también dominar la fe, comenzaba a levantarse. Lo sorprendente de esta historia es que Dios no pidió primero espadas más afiladas ni estrategias militares más complejas. Lo primero que pidió fue confianza. La victoria iba a venir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo tendría que caminar en obediencia, tendría que creer antes de ver el resultado, tendría que avanzar sostenido por la palabra que había recibido. Ahí vemos, ¿verdad?, esta historia de Josafat. Al día siguiente Josafat dice que hizo algo que parece extraño para la lógica humana. En lugar de colocar primero, ¿verdad?, los guerreros más agresivos, ¿verdad?, porque sabemos que era un rey que tenía su ejército, ¿verdad?, en vez de poner adelante, ¿verdad?, sus mejores guerreros, ¿verdad?, dice que él puso adelante a quienes alababan a Dios, quienes adoraban a Dios. Él sabía, ¿verdad? Entonces él puso adelante porque sabía que nuestro Señor lo iba a proteger. Dice, mientras avanzaban, proclamaban la grandeza del Señor. Aquello no era una demostración de debilidad, era una declaración pública de confianza. Estaban diciendo con sus acciones que su esperanza no descansaba en la fuerza humana, sino en el Dios que pelea por cada uno. Hermanos, el que pelea por nosotros, el que peleó por Josafat, Él está peleando tu guerra, mi hermano. Él está peleando nuestra guerra. Hoy en día tal vez no lo podemos ver, ¿verdad? Tenemos un ejército que nos ataca, ¿verdad? Pero el Señor nos guarda, ¿verdad? Y ahí vemos que Dios obró. Los enemigos terminaron destruyéndose entre ellos mismos. Cuando Judá llegó al lugar donde esperaban encontrar una batalla imposible, encontró una victoria que el Señor había preparado. Lo que parecía una derrota se convirtió en una manifestación de la fidelidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos, ¿verdad?, cuando confiamos primero en el Señor, cuando ponemos siempre a Dios en primer lugar, ahí vamos a ver la victoria que Josafat tuvo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Pero la enseñanza principal no solamente que Dios dio la victoria. La enseñanza principal es que el rey permitió que la oración gobernara su corazón antes que el miedo llegara, ¿verdad? Ahí estuvo la gran diferencia y vemos dos cosas, ¿verdad? Muchos hombres han enfrentado problemas grandes. No todos han reaccionado igual. Algunos permitieron que el temor los alejara de Dios. Josafat permitió que el temor lo acercara más al Señor. Ese es un examen que cada persona debe hacerse
cuando llegan las malas noticias, cuando llegan los problemas, cuando llega la aflicción, ¿verdad? Ahí tenemos que ver hacia dónde corre el corazón. Cuando aparecen las dificultades que ocupa el primer lugar, cuando las fuerzas parecen terminarse, se busca primero a Dios o se intenta resolver todo sin Él. La respuesta revela mucho sobre la condición espiritual de una persona. El miedo, ¿verdad?, seguirá apareciendo mientras vivamos en este mundo. Habrá noticias difíciles, habrá momentos de incertidumbre, habrá situaciones que desafíen la fe del ser humano. Pero el creyente no ha sido llamado a vivir bajo el gobierno del temor. No ha sido llamado, ¿verdad?, para que ahora sí el miedo, ¿verdad?, entre en ese corazón, ¿verdad? Sino que, ¿verdad?, el mismo Señor que sostuvo a Josafat sigue siendo poderoso, ¿verdad?, para sostener a quienes confiamos en Él, a quienes ponemos en primer lugar a Él, a quienes, ¿verdad?, declaramos que Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Pero ahí vemos la historia de este rey. No quedó escrita para admirar a un hombre antiguo, quedó escrita para enseñar que Dios sigue escuchando a quienes lo buscan con sinceridad, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos, quedó escrita, ¿verdad?, para recordar que ninguna amenaza es más grande que el Señor. Nada es más grande que Él, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el arma poderosa, ¿verdad?, sigue siendo la oración. Amén. Aleluya. Y que nuestra fe, ¿verdad?, también sigue siendo, ¿verdad?, que siga, ¿verdad?, la fe que siga siendo, ¿verdad?, lo mismo que cuando comenzamos, ¿verdad? Porque si nos debilitamos, el enemigo, le vamos a dar espacio al enemigo para que entre, ¿verdad? Por eso ahí vemos que el miedo dice que quiso dominar a un rey. Tocó la puerta de su corazón, intentó controlar sus pensamientos y dirigir sus decisiones. Pero aquel rey hizo algo que cambió el rumbo de la historia. Volvió sus ojos al Señor, y cuando un hombre aprende a buscar al Señor antes que rendirse al temor, descubre que la verdadera seguridad nunca estuvo en sus recursos, ni en su experiencia, ni en su posición. Ahí vemos que era un rey. Siempre estuvo en el Dios Altísimo, en el Dios vivo, en el Dios que pelea nuestras batallas, ¿verdad? El que nos cuida y nos guarda siempre, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad?, que las batallas más difíciles no las ganamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? A veces decimos que somos los fuertes, que nosotros nos hemos ganado la batalla, pero no. Ahí vemos en esta historia del rey Josafat, vemos que él se humilló y vimos quién dio la victoria. Fue nuestro Señor Jesucristo, el quien siempre nos está escuchando. Va a escuchar siempre el clamor del ser humano, pero si no clamamos a Él, Él no nos va a escuchar. El enemigo nos va a destruir si no buscamos a nuestro Señor, hermanos. Y esta hermosa palabra, ¿verdad?, es la historia del rey Josafat. Ahí vemos, ¿verdad?, su fe de ese gran hombre, su fe que tuvo, ¿verdad?, confiar en el Señor. Y hermanos, en esta tarde, con esta palabra yo les animo también a cada uno, ¿verdad?, en casa, y ustedes, ¿verdad?, que siempre busquemos al Señor, clamemos al Señor y nos dará la victoria, así como lo dio Josafat. También Él va a seguir con nosotros, porque es el mismo Dios que estuvo con Josafat, es el mismo que está aquí con nosotros, es el mismo que está con cada uno de ustedes. Mi hermano allá en Honduras también es el mismo que está ahí, y si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Pero a veces el ser humano, Él quiere que las cosas sean hoy, si lo queremos para hoy. Pero no, mi hermano, nosotros no vamos a dar la orden a nuestro Señor, ¿verdad? Él lo va a hacer a su debido tiempo. Él sabe cuándo hacerlo, ¿verdad? Él tiene todo bajo su control. Entonces, mi hermano y hermana, en esta tarde los dejo con esta hermosa enseñanza, ¿verdad?, de lo que fue un rey, ¿verdad? La historia de ese rey, ¿verdad?, que él lo tenía todo, tenía su ejército. Pero antes de todo, él supo humillarse, supo buscar al Señor. Y con esta palabra, mi hermano, hermana, lo dejo, ¿verdad? Si tiene algo que comentar, lo dejo, y es el tiempo